programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes, una vez más en tu espacio de Una mirada hacia la inclusión. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema fundamental y un derecho que todos y todas tenemos, como es el acceso a la información, el acceso universal para todas y todas. Qué importante es descubrir este tipo de cosas y sobre todo informar a la sociedad acerca de estos temas y ver qué podemos hacer y qué podemos hacer para que todos tengan la posibilidad de tener algún libro en sus manos, algún texto, pero en formato accesible. Pero antes, invitarte a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También tenemos este espacio en formato de podcast y pues nos encuentras en YouTube y en Spotify como Una mirada hacia la inclusión. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tener nuestra segunda cápsula, ahora sí, de los NutriTips con Ick Alejandre, que nos trae un tip muy importante. Y pues bueno, ahora sí, sin más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestro bloque de la entrevista y como siempre me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada de lujo, siempre aquí en Una mirada hacia la inclusión. Procuramos pues que nuestro espacio sea diverso, pero también traer a grandes conocedores. Y saludo por segunda vez a la maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva. Ella es profesora en Sistema Braille, es capacitadora, bueno, tiene mucha formación y tiene mucha experiencia. Maestra, buenas tardes, bienvenida a su casa, Radio Imer. Ay, Lucy, muchas gracias a todo tu auditorio y no, por favor, háblame de tú, somos compañeras y bueno, colegas de muchas cosas y bueno, sí, siempre es un gusto compartir el espacio contigo, gracias por la oportunidad. No, pues este es un tema, la verdad que muy importante y que me sugeriste y me parece relevante y pues platicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el acceso universal a la información y por qué es importante para las personas con discapacidad? Bueno, pues yo quisiera comenzar diciendo que hay una frase muy trillada, pero que es muy importante, ¿no? La información te da poder y quien tiene el poder, pues tiene el dominio de la situación, cualquiera que ésta sea. Pero cuando no tenemos la información, pues entonces no tenemos poder. ¿Cuál? Ninguno, el que tú quieras, ¿no? Si en un contexto común, coloquial, tú no estás informada de cómo debes comportarte, no estás informada de cuáles son las medicinas que te toca tomarte, tú no estás informada de cuáles son las reglas de protección civil que debes seguir, bueno, pues todo eso te pone en desventaja de cualquier otra persona que sí pueda tener esa información. Y bueno, pues aquí el reto cuando yo te proponía el tema es justo que nosotros como personas con discapacidad visual, porque bueno, yo también soy una mujer ciega, es justo ese, ¿no? Que de repente no encontramos la información en los formatos en los cuales nosotros necesitamos leerla. Para esto es importante recalcar que no solo existe el acceso a la información mediante el sistema Braille, sino hoy en día ya incluso podría decirse que está más de moda la información en formato electrónico, accesible. Y bueno, pues este tema es alusivo justo porque viene justo el Día Mundial del Libro, el día 23 de abril, y yo decía, bueno, pues es que qué importante es, ¿no? Mucha gente concebimos los libros como la llave para la educación. ¿Y qué pasa cuando no tenemos los libros en los formatos en los cuales nos necesitamos, ¿no? En este caso, hablemos hoy en día de los formatos electrónicos accesibles.
Por supuesto, es muy importante descubrir que hay otras alternativas independientemente del sistema Braille, y esto es muy, muy necesario platicarlo porque tenemos como muy conceptualizado eso el sistema Braille, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando los estudiantes, por hablar a nivel educativo, pasan a secundaria, preparatoria, universidad? Desafortunadamente los textos de las escuelas pues no están digitalizados. ¿Y qué tiene que hacer una persona con discapacidad? Como que andar pidiendo que le escaneen, y ese el escaneo no es tan accesible porque no lo saben poner en un formato accesible. Entonces ahí empieza como que una barrera para el aprendizaje y la participación en este aspecto, ¿no? Pero es importante pues sí que escuchemos este tema. Y la verdad, pues es fundamental para la vida cotidiana. Y entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la información en formatos de texto, por ejemplo? Bueno, pues mira, yo diría, primero y más importante, el hecho de que las personas mismas con discapacidad particularmente visual no saben que pueden acceder a esa información, ¿no? O sea, que hay información que está en formatos electrónicos que no necesariamente a lo mejor cumple con los estándares para ser accesible, pero que está ahí y que la pueden consumir, y que eso les va a dar ese poder que estamos buscando, ¿no? Para ejercer su derecho a la educación. Segundo, que muchas veces se piensa que estos procesos son caros y que son inalcanzables, y la realidad es que no, ¿no? Ese es un obstáculo que debemos derribar. Hoy en día cualquier dispositivo, ya sea una computadora o un dispositivo inteligente, un dispositivo móvil, tiene ya dentro de sus características como tal, herramientas o elementos que pueden facilitar la accesibilidad. Es decir, a cualquier dispositivo tú ya le puedes activar, en nuestro caso, lo que necesitamos, que es un lector de pantalla, ¿no? ¿Qué es un lector de pantalla? Bueno, pues esa respuesta de voz que suple al hecho de no ver la pantalla. Es diferente a un asistente de voz. El asistente de voz hace las cosas por ti. Yo no quisiera meterme con las marcas, pero bueno, las más conocidas como Siri, el OK Google, Alexa, son asistentes de voz. Hacen las cosas por nosotros. Y un lector de pantalla brinda respuesta de voz a eso que yo no veo, y que a la hora de tener el contacto con una pantalla touch y poner mi dedo, me da esa respuesta de voz para que yo pueda consumir la información que hay ahí. Y entonces, bueno, pues otro de los grandes obstáculos es que quien produce estos contenidos electrónicos, tú lo acabas de mencionar muy bien, a veces la gente quiere digitalizar un libro y te dice, sí, yo te ayudo, yo te escaneo. Bueno, pues ni siquiera sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque te escanea el libro, te lo manda en PDF, pero te manda la foto del libro. Entonces dices, no, gracias, mejor no me hubieras ayudado porque me estás poniendo de igual manera una foto de las letras, y esa no es información accesible para nosotros. Entonces, de ahí la importancia de difundir este tema, ¿no? Hay criterios que establece el estándar de la WCAG, que es el Web Content Accessibility Guideline, para generar contenidos electrónicos accesibles, ¿no? Sí hay una gran diferencia en otro tipo de contenidos, como lo que hablábamos del braille o el audio, ¿verdad? Porque bueno, aunque el braille es nuestra alma mater para poder consumir información, bueno, resulta caro producirla, no necesariamente a veces tenemos al alcance una impresora braille, y bueno, eso sería tema de otro programa. De otro programa. El audio lo mismo, ¿no? Hay gente que sigue diciendo, no, es que no hay nada como la voz humana. De acuerdo, insisto, lo podemos dejar para otro programa. Pero hoy en día, ¿no? Tal vez pudiera ser mucho más fácil y rápido e involucrar a mucha más gente, incluso los jóvenes se pueden involucrar en procesos sobre la generación de contenidos electrónicos accesibles, porque están ahí, porque están dentro de la tecnología, y lo único que tendríamos que hacer es darles a conocer tanto a los jóvenes como a las grandes editoriales, ¿no? Que generen sus contenidos, sus libros, sus cuadernillos con criterios de accesibilidad, para que estas tecnologías de apoyo que te estaba comentando, que ya las tenemos, que ya nada más nosotros como personas con discapacidad visual que las necesitamos, las tenemos que conocer, tenemos que aprender a manejarlas y aprovecharnos de ellas para que podamos leer y consumir esos libros, ¿no? Leer con los oídos, porque así es como leeríamos la información.
leer con los oídos, ¿no? Estamos escuchando ese libro que la gran mayoría de las personas ve en pantalla. Y bueno, si eres una persona con baja visión, también te sirve ese contenido, porque cumpliendo con criterios de accesibilidad, tú puedes cambiarle el fondo, puedes cambiarle el tamaño de la letra, en fin, la verdad es que conociendo estos criterios y sabiendo cuántos beneficios nos brindan estos contenidos, bueno, pues incluso yo te podría decir, nos compete enaltecer o recalcar mucho los beneficios hacia las personas con discapacidad visual, pero en realidad el impacto es mucho mayor, ¿no? A otras poblaciones. Exactamente. Y como ya nos compartes, y creo que a todos nos conviene conocer cuáles son estos criterios de accesibilidad de los cuales nos hablas tú y que deben cumplir para que de verdad sean formatos accesibles y bueno, nos vayamos tomando en cuenta porque pues hay maestros que sintonizan el espacio de una mirada y pues dicen, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Cuáles son esos criterios? Pues sí, mira, yo creo que hablar de todos los criterios aquí sería igual un espacio para 4 programas más, pero yo quisiera primero hacer una diferencia entre un contenido electrónico y un contenido electrónico accesible. Un contenido electrónico, pues son todos estos documentos que podemos descargar de cualquier página, ¿no? Y tal vez incluso documentos de Word, en diferentes formatos, ¿no? Los más comunes hoy en día, pues son documentos en Word, en PDF, incluso presentaciones en PowerPoint, incluso algunas infografías. Todos esos son contenidos electrónicos. No necesariamente todos esos son contenidos electrónicos accesibles. ¿Cómo o por qué debemos calificarlos como accesibles? Bueno, los calificamos como accesibles porque responden a esto que te mencionaba, ¿no? A esta compatibilidad y usabilidad con tecnologías de apoyo para que personas que las utilizamos, ¿no? Que no solo somos personas con discapacidad visual, sino también personas con discapacidad física, que tienen barrera para operar un teléfono de una manera convencional. Yo siempre les pongo esta pregunta, ¿no? Como una persona que no tiene brazos, ojo, brazos, ¿no? Puede hacer una captura de pantalla de un teléfono, ¿no? Y entonces empiezan a decir, bueno, pues ¿cómo? Porque una captura de pantalla generalmente utilizamos 2 dedos, apretamos 2 botones para hacer esa captura. Y bueno, pues hoy en día ya también dicen, bueno, también con un comando por voz. Pues sí, perfecto. Entonces, todos estos retos, conociendo las tecnologías y los beneficios que nos dan las herramientas de apoyo que tenemos en los teléfonos, bueno, pues sí se empatan con el uso de estos contenidos, pero no todos los contenidos, cuando los descargamos, pues son accesibles. Y entonces, estos contenidos electrónicos accesibles se tienen que tomar buenas prácticas, vamos a denominarle así, buenas prácticas y recomendaciones que están establecidas en un estándar, que es el estándar de la WCAG, que habla de la accesibilidad digital y que está basada en 4 principios: robusto, comprensible, operable y comprensible, que principalmente habla de, por ejemplo, robusto, pues que pueda ser descargado en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Porque cuántas veces no, por ejemplo, compras un libro y está con un super diseño, wow, con una super portada, con imágenes, nombres de super alta gama calidad, y resulta que como mi dispositivo no es de tan alta gama de calidad, pues ni siquiera lo Sí, se puedo atora. descargar, Sí, ¿no? ¿no? Ni siquiera lo puedo abrir bien, ¿no? Porque no lo puedo descargar justamente por eso. Entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta también que no todas las personas usamos el mismo sistema operativo, ¿no? Entonces, hay responder a estas pautas, a estos criterios para crear los contenidos con el fin de que podamos todos y todas descargarlos y beneficiarnos en ese sentido, ¿no? Otros criterios importantes son los que responden a lo comprensible, Ujú. ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues estamos hablando pues de repente hay contenidos de uso o de difusión pública que de repente la gente se quiere ver como muy rimbombante Ujú. y tienen lenguaje muy técnico
o los hacen con párrafos enormes, ¿no? En lugar de hacer párrafos cortos, ideas cortas, para que pues todos incluso los podamos consumir de una manera más cómoda. No, bueno, se echan párrafos de una página completa. Entonces, todas esas sugerencias pues se hacen o están marcadas en este estándar, ¿no? En el que tenemos que buscar que no tengamos párrafos tan grandes, que el tipo de letra sea una letra sin serifas. Nosotros como personas ciegas, por ejemplo, pues no nos importa mucho la letra, ¿verdad? Porque no es algo que vengamos manejando. Pero una persona con baja visión, por ejemplo, cuando hace zoom en el teléfono o en la computadora, empieza a ver que la letra tiene patitas o adornitos, y entonces eso le confunde a la hora de leer, ¿no? Incluso también personas que presentan algunas situaciones de dislexia, de disfasia, personas con discapacidad intelectual, cuando tenemos esta letra demasiado adornada, confunde a la lectura, ¿no? Entonces, se recomienda que las personas utilicen para generar estos contenidos letras sin serifas, ¿no? De hecho, así se llaman las fuentes, ¿no? Fuentes sin serifas. Que partamos de un tamaño 12, por ejemplo. Tal vez si lo hacemos más grande, pueda ser más cómodo. Y repito, a nosotros como personas ciegas, pues la fuente a lo mejor no nos es tan significativa, pero a personas con baja visión sí, ¿no? Y bueno, otro ejemplo de otro tipo de criterios es también la calidad o la transmisión de información. Además del color, dar otra alternativa para consumir la información. Te doy un ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, nos mandan, cuando estamos estudiando, nos dicen, en la siguiente lista, los alumnos marcados con rojo ya no se presenten. Y tú, como persona ciega, dices, sí, caray, ¿quiénes serán los alumnos marcados con rojo? Y si ¿no? tienes suerte, el lector te dice, amarillo brillante o rojo brillante. Entonces, sí, pero te implica, digamos, que configures el lector y no es como algo tan común, ¿no? Sí, claro. O no lo puedes hacer como de una manera rápida. En cambio, si tú pones un asterisco, ¿no? Y dices, a ver, todos los alumnos marcados con asterisco y subrayados con rojo no deben presentarse. O, por ejemplo, en un contexto laboral, ¿no? Se puede, la verdad es que es algo muy sencillo de cumplir, ¿no? Todas las prendas marcadas con verde y con asterisco, ya no están en inventario o están en oferta, no sé. Eso es transmitir información, sí apoyados por el color, porque hay gente que es muy significativo el color, ¿no? Pero no solo por el color deberíamos transmitir información, ¿no? Entonces, cuando vamos generando este tipo de listados, nos tendríamos que apoyar en ese sentido, ¿no? De estas cosas, de estos elementos o de estos criterios. Son muchos, por eso te decía que, bueno, pues, obviamente no siempre nuestro contenido, es decir, a lo mejor es simplemente una carta, ¿no? Bueno, pues en la carta no vamos a aplicar todos los criterios porque, pues, la carta simplemente es mi texto plano, ¿no? Y a lo mejor mi carta, pues, nada más va a llevar la alineación, que debe ser recomendación siempre a la izquierda, ya no debemos usar el justificado, las fuentes sin serifas, la alineación a la izquierda y el interlineado a 1.5. Ahí ya te estoy dando estos criterios que aplican en un texto plano, ¿no? Pero ya si mi texto tiene una imagen, bueno, pues se recomienda que haya una descripción alternativa para esa imagen, no que la quites. Entonces, en este sentido, quiero recalcar mucho que estos elementos no se trata de restar recursos, se trata de sumar y de sumar bien para que más personas los aprovechemos, nos beneficiemos y los podamos consumir ejerciendo nuestro derecho al acceso a la información. Perfecto, pues esto nos ha quedado sumamente claro, pero nos vamos a nuestra primera pausa, pero no le cambies, ya regresamos con más de este tema, aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en el 94.9 de tu FM, Radio Imer, la voz de Balún Canán, una radio pública. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en tu espacio de Una Mirada hacia la Inclusión y seguimos platicando acerca de este tema del acceso universal a la información.
y para las personas con discapacidad. Pero estamos con la maestra Gilda Vázquez Villanueva y preguntarte, maestra, ¿qué nos puedes comentar de la lectura fácil? Porque hemos escuchado también mucho acerca de este término. ¿Para quiénes aplica esta terminología? Ay, la lectura fácil es un reto mucho más elevado que el simple hecho de poner criterios técnicos como lo estábamos platicando hace un momento. La lectura fácil es un conjunto de sugerencias también para hacer llegar la lectura a personas con discapacidad intelectual o personas que tienen barreras para el aprendizaje, ¿no? A diferencia, y es para derribar también estos tabúes que tenemos acerca de que las personas con discapacidad intelectual no leen, pues no leen y no consumen la información como nosotros o como en algún momento nos acostumbraron a que se debe consumir con libros gordos y libros grandes. Pues no, ellos deben acompañar las letras. Además, bueno, deben cumplir, al igual que como decía yo hace ratito, con ciertos criterios. Nosotros hace ratito estábamos hablando sobre criterios de accesibilidad digital, ¿no? Criterios que responden a esta compatibilidad y uso, no solo con las tecnologías de apoyo, sino que están sugeridos o que están plasmados en el estándar de accesibilidad web que ya mencioné. Bueno, los criterios o las sugerencias que hay para construir textos en lectura fácil se basan en esta idea de que tenemos que hacerles más entendible y comprensible la información a personas que en un primer momento hay conceptos complejos que no alcanzan a comprender, sobre todo conceptos abstractos, ¿no? Y que tú tienes que acompañarles de elementos pictográficos, ¿no? Es decir, no nada más es frases cortas y frases que construyan las ideas. No debes cambiar la idea central del documento. Pero sí debes usar un lenguaje más sencillo, reducir la idea, lo que a veces decimos no sé, en un párrafo de 300 palabras, a lo mejor lo vas a decir en 30 palabras y tú dices, no, es que eso no es posible. Pues con práctica sí, con práctica sí, porque lo que aquí hacen las personas expertas en manejar estos criterios de lectura fácil, pues es justo eso, entender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, entender que muchas veces ellos van a leer ese párrafo 1, 2, 3 veces, porque así es la ejecución de sus actividades, y además van a acompañar esa lectura con un pictograma, ¿no? O ideograma. Y muchas veces, pues, eso les permite construir conceptos, construir o entender lo que nosotros queremos transmitir, las ideas que nosotros queremos transmitir, y por supuesto también está permitido, bueno, solo que ya no va, digamos, con la lectura fácil, ¿no? Pero muchas veces esto también lo acompañan con un sistema de apoyos. ¿Qué es un sistema de apoyos? Bueno, pues las personas que están con ellos para poder trabajar y derribar o, digamos, brindarles mayores elementos para que puedan comprender, ¿no? Lo que tú quieres que comprendan. En teoría, la gente dice que todo debería poder estar en estas premisas de lectura fácil, sí, pero no cualquiera puede hacer lectura fácil, ¿no? O sea, me refiero que no cualquiera puede construir textos en lectura fácil. Aquí lo más importante es sí seguir las recomendaciones que hay. También tienen un estándar, solo que reconozco que no tengo la información tan fresca porque no habíamos como particularizado en este concepto de lectura fácil. Sé cómo se construye, sé cuáles son algunas de las recomendaciones que ya te mencionaba, pero sé que te digo que tienen un estándar, y esto lo comenzaron un grupo de padres para variar, ¿verdad? Que muchas de las iniciativas también que apoyan sobre todo a los colectivos de personas con discapacidad intelectual están iniciadas e impulsadas por los grupos de padres y madres, ¿no? Apoyando a sus hijos, y comenzó en España. Y allá incluso tienen también instituciones que certifican, ¿no? Que tienes que tomar cursos, hacer diferentes
ejercicios para que te puedas certificar como una persona que se puede acreditar como creadora para elementos y creadora de contenidos con estos criterios de lectura fácil, ¿no? Que respondan a la lectura fácil. Pero bueno, particularmente ya en nuestro país hay instituciones ya muy especializadas en esto, desde CONFE, que trabaja, que es toda la Confederación de Asociaciones e instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad intelectual, como justamente hay un grupo ya especialista que así se llama, ¿no? Grupo Lectura Fácil México, también integrado por diferentes especialistas para poder construir este tipo de documentos, ¿no? ¿Y qué se puede construir? Pues así como todo lo que yo te mencionaba hace ratito, ¿no? Todo lo que nosotros podemos tener en formatos electrónicos, bueno, también ellos. Aquí la diferencia es que la lectura fácil no nada más se aplica en formato electrónico, ¿no? También puedes tener un texto impreso, ¿no? En papel, que puedes acompañar lo mismo con estos pictogramas y bueno, esto se puede imprimir en papel y lo puede traer la persona para consumir de manera física, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Qué importante es facilitar el acceso a la información de diferente índole, ya sea científica, ya sea cultural, ya sea artística, a toda la población. Y que bueno, desafortunadamente también en las escuelas hace falta este tipo de material, porque pues muchas veces decimos, bueno, queremos que el alumno aprenda y que no sé qué, pero ¿cómo le vamos a hacer para que aprenda si no contamos con los textos necesarios o con estas recomendaciones, con estos criterios que debe cumplir pues el texto, ¿no? Entonces, pues por eso estamos platicando esta tarde aquí en Una Mirada hacia la Inclusión sobre este tema, porque es muy amplio, o sea, pareciera ser que la información es muy poca, pareciera ser que pues es un poco irrelevante en ocasiones y que las personas con discapacidad pues nada más están aquí como que aprenden, ¿verdad? Y quién sabe cómo le hacen, pero conociendo estos recursos, pues qué importante es. Pero ¿qué tecnologías y herramientas existen para convertir texto en formatos accesibles para personas con discapacidad? Pues mira, para empezar, esto que tú mencionabas en el bloque pasado, ¿no? El hecho de que nosotros podamos convertir y transformar un texto impreso, ya sea desde las copias, nosotros que fuimos estudiantes, ¿no? Hasta pues un libro impreso de grandes colecciones, bueno, pues obviamente empezar o comprender que nosotros necesitamos digitalizar ese texto, ¿no? Hoy en día las grandes bibliotecas, de hecho me tocó estar en un proyecto de un banco que digitalizaba sus procesos hace años que empezaban con esto, y a la hora de digitalizar, por ejemplo, sus facturas y todo era imágenes, ¿no? Era imágenes y ellos decían, no, pues es que excelente, así que las personas ciegas como ya lo tienen digitalizado, ya pueden informarle a nuestros clientes. Y pues cuál va siendo la cuestión que no. ¿No? ¿Por qué? Porque a la hora de digitalizar una cosa es digitalizar el texto y otra cosa es transformar tu texto digitalizado a un verdadero texto, por así decirlo, ¿no? A letras, ¿no? Una cosa es que lo pases de un formato físico a un formato digital. Eso lo puedes pasar incluso hoy en día hasta con la foto, ¿no? Muchas veces nos mandan la foto desde nuestro celular, te piden un comprobante de domicilio, ay, sí, espérate, déjale saco la foto, ¿no? Y lo mandas. Bueno, eso le podemos llamar que estamos digitalizando un texto, pero no lo estamos transformando en un formato accesible. ¿Por qué? Pues porque no lo estamos pasando, no lo estamos convirtiendo a un formato de texto en el cual no solo pueda corregirse y ajustarse para cumplir con los criterios de los cuales ya hablábamos hace ratito, sino justamente hacerlo compatible con tecnologías de apoyo, particularmente para personas con discapacidad visual, o bueno, con cualquier persona que lo requiera, incluso para transformar ese texto a braille, ¿verdad? Porque tendría que pasar por un formato de Word en el que yo lo tengo que ajustar y luego mandarlo a imprimir a través de una impresora braille, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Bueno, primero
pues un escáner o una forma de rescatar la información. Ya estábamos hablando de un celular, si quieres tú una foto, o un escáner que es que te saca la foto de manera Más amplia, en masa, ¿no? Es decir, en masa y con mayor resolución, vamos a decirlo así, es decir, con una mejor calidad. Dependiendo del celular que tengas, puedes hablar de las diferentes calidades, pero bueno, lo ideal es que pudieras rescatar la información mediante un escáner, ¿no? De hecho, desde hace mucho tiempo, antes de que surgieran los celulares inteligentes, pues así lo hacíamos, ¿no? Con un escáner. Luego necesitamos una herramienta reconocedora óptico de caracteres, así se conoce como un OCR, un reconocedor óptico de caracteres. Y es un software que ya viene acompañando a nuestro escáner. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando el software detecta que hay letras, pues te transforma esa foto en letras. Dependiendo de la calidad del texto, de la calidad de tu cámara, por así decirlo, para rescatar la información, pues va a ser la calidad de tu texto resultante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a veces tenemos un texto de muy mala calidad, copias, ¿no? De repente que apenas si le ponen el tóner a la copia y sale muy clarita, bueno, pues eso va a dificultar no solo el escaneo, sino también el OCR, porque pues no es magia, ¿verdad? Va a rescatar el OCR lo que alcance a rescatar. Y entonces el tercer elemento fundamental es lo que yo les digo, que hoy en día que está tan de moda la IA, les digo, bueno, es que la IA puede hacer mil cosas, solo que hay cosas que hacemos todavía las personas que la IA todavía es incapaz de hacer con una eficiencia realmente intachable, ¿no? De hecho, pues los seres humanos también tenemos errores, pero ¿a qué voy? Pues cuando nosotros pasamos ya el OCR y que de repente se conoce como basura cierta información con signos que de repente se pasan allí, nosotros con los lectores de pantalla los escuchamos así como corchetes, acentos circunflejos y hay que quitar, hay que limpiar ese texto. Bueno, eso la IA puede hacerlo, pero a veces la IA da por hecho que así está, porque así estaba en el texto original. Entonces, pero en realidad es un acento por ahí que se puso mal o es un adorno que puso el impresor y que lo que tendría que hacer la persona que está leyendo ese texto pues es quitarlo, ¿verdad? Limpiarlo para que no pase como basura. Eso la IA no lo hace solita. O sea, la IA no decide por nosotros qué es basura y qué no. Entonces, bueno, ya hemos hecho algunas pruebas, pero bueno, pues esa sería, digamos, como el hecho de contar con un procesador de palabras y con una persona que vaya limpiando el texto para que el texto ya te quede de manera legible, plana, pero legible. Es decir, un texto limpio, sin basuras de estas de acentos circunflejos, corchetes, espacios en blanco, todo eso lo quitamos y nos queda un texto plano. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, documentos o archivos en donde se conjuga el uso de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor de momento no vamos a rescatar imágenes, pero sí es importante que la persona que nos está ayudando a rescatar ese texto nos describa, ¿verdad? Porque sobre todo en los libros de primaria dicen figura 1.1 del siguiente ecosistema, elige cuáles son los animales invertebrados. Y tú dices, pues, ¿cuál figura? Sí. ¿Cuáles van a ser los invertebrados? Entonces, hay que cuidar sin que nos den la respuesta, pero hay que cuidar que sí haya una descripción alternativa de esa imagen, ¿no? Entonces, pues esa ya es una labor artesanal, vamos a decir, ¿no? En la que vamos construyendo el documento, pero ya avanzamos muchísimo con la digitalización, con la limpieza y con el procesamiento de la información ya en una herramienta, en un procesador de textos, insisto, para que ya nos quede plana y que se pueda leer. Y por último, bueno, pues ya una herramienta de procesador de textos que nos permita aplicar los criterios de los que ya te hablaba hace ratito para que se pueda convertir no solo en un contenido electrónico que podamos leer, sino que podamos considerarlo como accesible.
Perfecto. Pues bueno, ha llegado el momento de nuestra tercera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, y ahorita regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante como es el derecho al acceso a la información a personas con discapacidad. Así que regresamos. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Una mirada hacia la inclusión. Después de nuestro corte, ya estamos en nuestro tercer bloque y continuamos con las preguntas y con nuestra entrevistada y seguimos platicando sobre este tema interesante, sobre el derecho al acceso universal a la información de personas con discapacidad. Y antes de irnos a la pausa, hablamos sobre, por ejemplo, de las tecnologías y herramientas que podemos usar para hacer un texto accesible, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre un tema importante que es sobre los lectores de pantalla. Entonces, ¿cómo funcionan los lectores de pantalla y qué papel juegan en el acceso a la información para personas con discapacidad? Uy, mi querida Lucy, yo te podría decir que soy una mujer cincuentona que si no fuera por los lectores de pantalla no podría hacer todo lo que hoy en día hago y haber logrado todo lo que hoy en día puedo decir que logré. Tal vez sí, pero hubiera invertido, yo no sé, el doble, el triple de tiempo y de esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un lector de pantalla? Me brinda esa respuesta de voz para compensar el hecho de no ver una pantalla. ¿Cuál? Pues la pantalla de mi computadora o la pantalla de mi celular, ¿no? Existen herramientas, hace muchos años había herramientas solo de paga y eran costosas, ¿no? Uh-huh. Particularmente para las computadoras. El hecho de que tú tuvieras un lector de pantalla era un súper lujo porque los primeros lectores de pantalla pues tenías que comprar hasta el sintetizador de voz adicional. Claro. Y eso te costaba $1,500, ¿no? Entonces, o sea, el puro sintetizador de voz. Más el lector y la licencia. Exactamente. Y lo que se acumule, ¿no? Más el software, el hardware, bueno, era toda una inversión que solamente en las instituciones de gobierno, en algunas asociaciones civiles, pues se permitía a uno el gusto de conocer, ¿no? Esos aditamentos. Pero hoy en día, al igual que todos y todas quienes tenemos la oportunidad de tener acceso a algún dispositivo electrónico, como puede ser una computadora, ya sea con sistema operativo Windows o con sistema Mac o un dispositivo inteligente con Android o con iOS, pues ya tenemos también a nuestro alcance estas herramientas, ¿no? Estos lectores de pantalla. Si bien hay unos más evolucionados que otros, pues también es importante recalcar que por eso hay herramientas gratuitas y de pago, ¿no? Y tú decides de acuerdo a tus necesidades y a tu formación y a tu gusto qué sistema, qué herramienta, qué lector de pantalla quieres usar. A mí me preguntan mucho que cuál es el mejor. Pues el mejor es el que a ti te acomode, el que tu teléfono tenga, porque pues es el que tú vas a aprender a usar y a explotar, ¿no? Si bien la carrera de la accesibilidad en lectores de pantalla la empezaron ciertas compañías un poco antes, unas antes que otras, ¿no? Pues yo no puedo decir, y bueno, a veces sí lo digo, pero no debería, no debo decir, ¿no? Que por ejemplo que los teléfonos de la manzana son los mejores para mí. Pues no debo decirlo porque no todo el mundo tiene para comprarse un teléfono de la manzana y no por eso debería privarse de investigar en los teléfonos con sistema operativo Android, ¿no? Uh-huh. Para poder acceder a un lector de pantalla, ¿no? Hoy en día un teléfono que te puede costar 2,000-3,000 pesos, si bien no vas a poder cargar tantas aplicaciones como tú quisieras, el lector de pantalla no va a trabajar tan rápido como tú quisieras, pero sí lo vas a poder usar. Para una persona que va a empezar y que se involucre en estos ambientes, pues no necesita más. Con un teléfono sencillo de gama baja, va a poder entenderle, aprender a usarlo y aprender a leer con ese teléfono, ¿no? Lo mismo un equipo de cómputo, ¿no? Yo ahorita podría decirte,
¿no? Bueno, yo tengo un maquinón y ya mi maquinón está pidiendo renovación, pero porque yo tengo instalados todos los lectores de pantalla que hay en el mercado, porque a eso me dedico, porque hago mis pruebas. Pero una persona que apenas está estudiando, que tiene, digamos, otras necesidades, no tanto de software, sino particularmente de información, ¿no? Ujú. Que con un lector de pantalla que tenga instalado en la computadora es suficiente, pues una máquina sencilla de estas comunes de gama media, el lector de pantalla le funciona, ¿no? Te decía que hay lectores de pantalla con licencia y gratuitos. Particularmente Windows ya hoy en día ha desarrollado el lector de pantalla narrador. Todavía le falta un poco a su desarrollo, a mi parecer, pero bueno, digamos que para una manera emergente, ¿no? De no tener nada a ya tener eso, ya Ujú. lo tienes, ¿no? A partir de Windows 10 ya lo tienes gratuito y ya viene instalado en tu computadora. Lo único que tienes que hacer es activarlo. O sea, si tú puedes, prendes una computadora y, y le activas. Si conoces el comando, para quienes quieran conocerlo, es Control Windows y Enter. Con eso activan o Control Windows y Enter o desactivan el narrador en cualquier computadora que tenga sistema operativo Windows 10 a partir de su versión 10, ¿no? En Mac ya lo trae desde hace muchos años. Yo creo que en Mac, yo creo que fue como por ahí del 2010, 2011 que se empezó a consolidar el VoiceOver en Mac y se activa con Command F5 y con Command F5 se desactiva, ¿no? Estos son los programas que en las PCs o en las Macs vienen por defecto. En los teléfonos, en el sistema operativo Android, en el botón de configuración o ajustes, en la pestaña de accesibilidad, ahí viene una sección particularmente que se refiere a lector de pantalla y viene el talkback. También ya viene instalado en la mayoría de los teléfonos. Hoy en Ujú. día, como de repente Google ya no es tan amiga de todas las compañías, Sí, no se de pelea. repente te pide que lo descargues, ¿no? Pero está gratuito. O sea, ya nada más te pide que si lo necesitas usar, pues que lo descargues, ¿no? Y ya y se descarga y tiene su sintetizador de voz, algunas voces más claras que otras, más... Yo, por ejemplo, bromeo mucho y yo les digo que yo en todos mis dispositivos tengo voces masculinas porque si yo voy a escuchar voces todo el tiempo, pues que sean voces de varones, Sí, pues ¿verdad? para Porque que se a mí me escuche. gustan Ay. los muchachones. Pero hay quien prefiere las voces femeninas, voces con acentos españoles, con diferentes, porque hasta eso tenemos, ¿no? Los Ujú, ujú. diferentes tipos de acentos. Y es muy divertido cuando haces pruebas con otras personas, porque hasta te dicen, ay, es que tienes una voz muy sexy. Yo, sí, sí, a mí Carlos me habla todo el día, o Juan me habla todo el día, que son las voces de los sintetizadores, ¿no? Entonces, bueno, en Android tenemos, te digo, en esa pestaña de ajustes o configuración de acuerdo a la versión de tu Android que Ujú. tengas, el Talkback es el sistema operativo que viene por defecto, ¿no? Que no te cuesta nada y que tiene sus voces y que puedes aprender a utilizar como parte de tu sistema operativo. Y en iOS, igual en tu pestañita de configuración, en accesibilidad, ahí tienes, ¿no? Lector de, bueno, tienes las opciones de apoyo para personas con apoyo para la visión, es el lector de pantalla VoiceOver, ¿no? Y Ujú. lo mismo, tienes diferentes voces y características que tienen todos los lectores de pantalla. Pues eso que estábamos hablando, el tono de la voz, ¿no? El Ujú. tipo de voz, ¿no? El tipo, el acento de la voz, que hoy en día puedes tener una voz más rápida. Por ejemplo, mis familiares, siempre se están riendo de mí porque dicen, es que tu computadora o tu teléfono hablan como tú. Rápido, rápido, rápido. Porque consideran que yo hablo muy rápido, pero alguien que va empezando a interactuar con esto, pues puede poner una voz más lenta, ¿no? O si vas a disfrutar de un libro
libro de poesía, a lo mejor pones una voz más tranquila, ¿no? Claro. Si vas a leer un libro de chistes, puedes poner incluso una voz curiosa con una voz graciosa, no sé, ¿no? Puedes pedirle a tu lector de pantalla que te verbalice o que no verbalice la puntuación, ¿no? Si eres alguien que está corrigiendo estilo o aprendiendo a utilizar las reglas gramaticales donde se usa una coma, donde se usa un punto, pues el lector de pantalla, todos de los que te hablé, tienen estas propiedades, estas características, ¿no? Puedes poner o quitar la verbalización de los signos de puntuación. Estábamos hablando de la velocidad, ¿no? Del acento, del tipo. Y bueno, pues en este sentido, dependiendo incluso de las bondades de las voces, ¿no? Pues ya puedes tener voces, como te decía, masculinas, femeninas, ¿no? Entonces, bueno. Y incluso, pues, dependiendo de los textos, yo, por ejemplo, en mi computadora para hacer ciertas cosas, tengo, por ejemplo, en un navegador tengo una voz de mujer, en otro navegador tengo voz de varón, bueno, voz masculina, voz femenina, en Word tengo otra voz y así, ¿no? Entonces, pero esa soy yo, Hilda, que me divierto con eso, ¿no? Está perfecto, no, pues los lectores de pantalla, como vemos, nos ofrecen un abanico de oportunidades, pero sobre todo también hacen las cosas más divertidas, ¿no? Para que no nos aburramos leyendo. Pero ha llegado el momento ya de irnos a nuestra última pausa para regresar y cerrar el espacio, porque creo que esta plática está muy buena, platicando sobre, pues sí, el derecho a la información y bueno, sobre todo, pues para personas con discapacidad en textos accesibles. No le cambies, estás en Radio Imer 94.9 de FM. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de vuelta ya en nuestro último bloque para cerrar. Estamos platicando muy a gusto sobre, pues, el derecho a la información en textos accesibles para personas con discapacidad, y pues ya hablamos sobre los lectores de pantalla, la lectura fácil y todos estos temas que nos deben importar a todos y a todas para poder hacer que nuestra sociedad, pues, sea una sociedad más incluyente y sobre todo que haga participar a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y bueno, a toda esta población que pues es vulnerada y que bueno, desafortunadamente pues no está incluido. Y bueno, ¿cómo pueden las bibliotecas y los centros hacer que sus colecciones sean más accesibles para personas con discapacidad? Pues mira, yo creo que lo primero es tener la voluntad de hacerlo, porque fíjate que yo conozco bibliotecas que antes sí tenían como esta oportunidad de tener el préstamo a domicilio y ahora ya ni eso, ¿no? Que porque se les van a maltratar, que se van a perder y tú dices, no, pues si los libros ahí guardados también se van a maltratar, se van a perder y lo peor de todo es que pues sin el impacto que antes se tenía, ¿verdad? De poder beneficiar a personas con discapacidad. Pero bueno, entonces lo primero sería tener la voluntad de hacerlo. Lo segundo, bueno, pues es tratar de contar con algunos de los elementos que ya hablábamos, ¿no? Sí. Es decir, un escáner, personas que nos puedan apoyar para la corrección, para la consolidación de esto. Y bueno, pues tercero, pues conocer los criterios de accesibilidad para que estos textos puedan ponerse, ¿no? A disposición. Hoy en día, muchos de los espacios, como lo son bibliotecas o espacios públicos, tienen sus sitios o poder hacer un micrositio. Fíjate que ese es un reto importante y qué bueno que lo comentas, porque aquí en México, en nuestro país, hay muchos, digamos, muchos espacios en donde se ha hecho mucho acervo, ¿no? Está la Universidad de la Ciudad de México, aquí por lo menos bueno, yo vivo aquí en
la capital, en la Ciudad de México. ¿No? Está también la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ¿no? También ha hecho ya, tiene un gran acervo de textos. La Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual tiene más de 300 textos también en formatos accesibles. Pero ¿qué pasa? No hemos logrado construir o consolidar un espacio en red, en web, en donde todos podamos hacer un repositorio. Es un reto muy grande porque a pesar de que todos estamos luchando con el mismo fin, pues todos nos queremos colgar el sombrero y entonces pues el acervo es mío. Pues sí, el problema es que el acervo no es de nadie. O sea, en realidad el acervo es de nadie y es de todos, ¿verdad? Debería ser de todos. Y más con esto que hoy en día ya tenemos a la mano y que México es parte de este acuerdo, es el Tratado de Marrakech, que nos permite que todas las personas podamos beneficiarnos de textos en formatos alternativos que no agredan, no es que no es la palabra, que no difieran o que no modifiquen el texto original y que tampoco sea con fines de lucro y que pueda ser transformado para que personas que no acceden a la lectura de una manera convencional, es decir, con textos impresos, por ejemplo, pues se convierta a diferentes formatos accesibles, ¿no? Ahí están involucrados el braille, el audio, los formatos electrónicos accesibles, la lectura fácil, incluso los videolibros, ¿no? Que es un tema, ese es para otro programa, mi querida Lucy. Yo ya sabes que yo quiero estar aquí contigo todo está la perfecto, semana. me parece muy bien, ¿no? ¿No? Para nosotros mejor. Porque además es un tema del que casi nadie toca, ¿eh? Por ejemplo, los videolibros. Y a ver, ¿por qué videolibros? Pues porque son libros en lengua de señas mexicana, ¿no? Libros que se ilustran, no solo apoyados con la lengua de señas, sino también con dibujos, con pictogramas, con ideogramas, porque pues el primer elemento para que las personas con discapacidad auditiva comprendan y reciban información, pues es mediante lo visual. Entonces, por eso se deben centrar en los videolibros, porque además no todo se soluciona con el subtitulado. Pero bueno, me emociono y me salgo del tema. Eso es para contagiarte el hecho de que hagamos más programas. Sí, y además no necesariamente lo tengo que hacer y yo. nos van a quedar preguntas en el tintero, porque ya estamos a punto de finalizar. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? El hecho de que la gente tenga oportunidad de que no solo después de construido el contenido, pues esté ahí guardado, ¿verdad? Que tuviéramos oportunidad de tener un espacio público que eso sí garantizara que quienes descargásemos los contenidos fuésemos personas que verdaderamente podemos validar nuestra discapacidad. ¿Por qué? Porque justo por eso las editoriales no apoyan tanto estas iniciativas, porque dicen, bueno, es que yo cómo voy a liberar mi libro si yo gano de incluso hoy en día de la venta en libro electrónico, ¿no? Claro. Y como tú me dices que lo ponga en un espacio público para distribución sin fines de lucro. Pues sí, solo que las características de este público es el público que tú ya describías, ¿no? Somos personas de grupos históricamente discriminados, que tenemos muchas más barreras que el hecho de poder comprar simplemente un libro y que además, aunque lo compres, tampoco responde a los criterios de accesibilidad, ¿no? Porque eso es lo que les decimos. Bueno, yo lo puedo comprar y el problema es que aunque te lo compre, no lo has hecho en un formato accesible para mí, para mis tecnologías, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que hablar un poquito más también del Tratado de Marrakech, que es justamente este tratado que firman en el 2013 diferentes países. México lo firma y lo ratifica en septiembre de 2016 y a partir de ahí, bueno, pues incluso se vincula el Instituto de Derechos de Autor para publicar estos criterios para hacer formatos accesibles y que están construidos con la voz de muchas personas y de muchas organizaciones que atienden a estos colectivos que hemos platicado, de personas particularmente con discapacidad, y que están publicados en la página del Instituto de Derechos de Autor, pero que bueno, independientemente de todo esto, que el Tratado de Marrakech además nos facilita esto y además nos facilita el intercambio transfronterizo. ¿Eso qué quiere decir? Que los libros hechos en España con criterios de accesibilidad
yo teniendo un espacio lo puedo descargar y lo puedo poner a disposición de los mexicanos, pero a nosotros como país pues es lo que nos ha faltado, ¿verdad? Para variar, ponernos de acuerdo, poner una biblioteca pública accesible para personas con discapacidad, en donde haya una garantía de que somos personas con discapacidad quienes descargamos y consumimos esos contenidos y que es sin fines de lucro o que tenemos barreras para acceder al texto impreso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí te dejo como estas premisas. Ahora el 23 de abril, que es el Día Mundial del Libro, pues qué divino sería que pudiéramos tener todos los libros en formatos accesibles. La triste realidad es que menos del 1% de los libros que se producen, aunque sea en formato electrónico, cumplen con estos criterios, ¿verdad? Entonces, aunque yo lo pueda comprar, no necesariamente lo voy a poder leer, ¿no? Yo que sí compro libros en las diferentes plataformas, pues a veces me enojo porque aunque puedo leer a veces el libro, no puedo leer lo que hay en la solapa o las imágenes, las fotos. Te dicen, no, es que es un libro, está muy interesante, y las fotos, tú dices, pues sí, las fotos, pero pues si no las describen, yo me quedo sin esos elementos, ¿no? Que es injusto, porque si ya te lo pagué, debería tener ese mismo derecho de consumirlo igual que lo consumen los demás. Y que, ojo, la barrera no está en mi tecnología, ¿no? Ni en mí, la barrera está en el ambiente que está construido de esa forma, ¿no? Entonces, pues invitarle a tu público a que conozca más de estos temas, a que se involucre, a que busquemos tanto las personas con y sin discapacidad este ejercicio al derecho al acceso a la información, porque la información nos da poder. Nosotros necesitamos y merecemos información de todo tipo, no solo la parte educativa, recreativa, si queremos chistes, si queremos recetas de cocina, si queremos libros de numerología, de lo que tú quieras, de ciencias, de ciencias ocultas. O sea, bueno, yo conozco gente que ha intentado consumir libros de hasta de lo que uno no se imagina, pero pues no siempre no se puede el éxito que quisiera uno. Ni ¿verdad? modo, se queda uno con las ganas, pero bueno. Maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Imer, y bueno, pues cerramos con tu participación. Algo más que nos quieras decir ya para concluir, y muchas gracias. Ay, pues que se involucren, que se acerquen. Si me permites dar mis datos de contacto. Sí, claro, adelante. Yo trato de coordinar esta red que te decía, en donde a veces de manera voluntaria buscamos que la gente se acerque con nosotros, y si tiene tiempo o le gustó mucho un libro que leyó en formato electrónico, pues nosotros le decimos, oye, pues ayúdanos a hacerlo en formato electrónico accesible para que podamos ponerlo a disposición de más personas con discapacidad visual. Estamos tratando de generar una alianza con Google para tener este espacio virtual que te decía, pero bueno, pues necesitamos muchas voluntades. Entonces, si alguien se quiere sumar, pues escríbanos. Bueno, mi correo es hildalaura14@gmail.com o redporlainclusiónmx@gmail.com para que tengan más información de ese proyecto, y síganme en las redes. No soy tan usuaria, ya luego no me da tiempo de tanto, pero bueno, en YouTube tengo mi canal, ahí tengo como mucha muestra de lo que preguntabas tú. Perfecto. De lo que son los lectores de pantalla, magnífico, de las tecnologías, ¿no? Para que la gente conozca cómo las usamos, de cómo nos beneficiamos. Y tengo mi canal con mi nombre, y en Facebook y en TikTok, en Instagram estoy como Hilda Laura Vázquez Villanueva, en Instagram estoy como Hilda L14, ¿no? Y en TikTok igual, Hilda L14, para que me busquen y me sigan, y bueno, pues ahí estamos atentos y dispuestas a derribar más barreras para nuestro ejercicio al derecho al acceso a la información. Y muchas gracias, Lucy, por la invitación. No, de qué, al contrario, gracias por la información que nos dejas. Y bueno, pues como yo siempre les digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, no le cambies y te quedes con lo mejor de la barra programática del IMER. Agradecimiento al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio que nos da en esta radio pública para pues dar, como cada lunes, una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión.
Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.